Buen día, compañeros de la Central Campesina Cardenista, del Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos aquí en otra entrega de estas cápsulas para la capacitación y la formación política en este periodo de lucha electoral que estamos enfrentando. Hoy vamos a hablar de un tema importante que nos define, que nos coloca dentro de la palestra política, y es el tema de la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Es necesario dejar algunos puntos esenciales, incluso diría categóricos, para no perdernos en la lucha política que enfrentamos. Más aún cuando desde la candidatura presidencial con el compañero Andrés Manuel López Obrador, pues se han tejido una serie de alianzas con fuerzas, personalidades, que no necesariamente reconocemos o ubicamos como izquierda, sino necesariamente como fuerzas de derecha. Y a veces se le reclama a Morena y se le reclama a Andrés Manuel por este proceder político, al grado de negársele a Morena y a Andrés Manuel López Obrador precisamente el carácter de izquierda. Y se dice, es que no son de izquierda. La izquierda es otra cosa. La izquierda defiende otras banderas. Y cada quien puede establecer las definiciones, los criterios que quiera. Pero es necesario, muy necesario, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de izquierda. Para esto y como para muchas otras cosas, es muy útil acudir a ciertos autores. Un autor que ya es evidentemente clásico, Norberto Bobbio, quizás el principal representante de la Escuela de Turín, en un libro titulado Derecha e Izquierda. Este libro es importante porque evidentemente en el contexto italiano de la lucha política italiana y de Europa en general, como nos lo prologa Norberto Bobbio, pues era necesario también aclarar esta situación. ¿Qué son las derechas? ¿Qué son las izquierdas? En este libro, Norberto Bobbio nos establece algo muy puntual y muy claro desde un principio. Cuando hablamos de izquierda, no hablamos de un concepto. No hablamos de una teoría, ni siquiera hablamos de una definición programática en sí misma. Hablamos explícitamente y estrictamente de un término, de un vocablo que tiene un origen circunstancial y que solo se refiere a bandos de la lucha política, a bandos en lo general. Él nos refiere, como también lo hacen otros autores, pero él nos lo recuerda, que los términos izquierda y derecha nacen en el contexto de la Revolución Francesa, en el espacio de la Asamblea Nacional, que retoma la soberanía del país, que inicia con ello la Revolución y que va a llegar al punto de la Constitución. En este sentido, pues esta Asamblea Nacional, que será la Asamblea Legislativa, y después ya el espacio donde van a competir muchas otras expresiones políticas del momento. Los jacobinos, los girondinos, los cordeliers, etc. Y ahí, en ese espacio de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Revolucionaria, surgen estos términos. Surge el término izquierda para hablar de aquel bando de fuerzas políticas y de líderes con ideas pues más progresistas, más tendientes a la libertad, la igualdad. Se va a empezar a usar el término derecha para aquellos grupos, expresiones, liderazgos que son más conservadores de una política y de una sociedad basada en los privilegios. Y así surgen los términos. Y estos términos van a avanzar a lo largo de la historia de la lucha política y revolucionaria en Europa y después se trasladarán a América. Otro autor importante, Arthur Rosenberg,
en su libro Democracia y Socialismo, que es también ya un clásico de la historia del movimiento socialista, nos dice precisamente, o nos refiere, que cuando hablamos también de izquierda, ya para el contexto del siglo XX particularmente, la izquierda se relacionaba con el socialismo y particularmente como marxismo. Y esto que nos dice Rosenberg es muy importante, porque de ahí viene nuestra noción, una noción de la cual damos por hecho muchas cosas y desde la cual sentenciamos mil cosas. Ciertamente, durante el siglo XX y particularmente hacia la segunda mitad del siglo XX, cuando hablábamos de izquierda, pues dábamos por entendido que hablábamos de socialismo, que hablábamos de marxismo. Y así prácticamente nos lo dicen hoy en día muchos compañeros. Es que la izquierda es esto, el socialismo, el marxismo, lo demás es derecha, lo demás no sirve, lo demás es traición al pueblo. Bueno, eso ya será anacrónico, porque cuando entra en cuestión esto que dábamos por hecho con la caída del muro de Berlín, con la caída de Europa del Este y del socialismo en Europa del Este. A partir de ahí, sabemos todos, viene una crisis del marxismo, viene una crisis de las banderas socialistas en su legitimidad, en su capacidad de dar explicaciones y rumbo político, y ahí también entonces se relaja el uso del término de izquierda. Ya no se puede decir que para ser de izquierda necesariamente eres marxista, porque eso quedó atrás. El marxismo perdió espacio, perdió legitimidad. Ya no se podía decir entonces que izquierda solamente era el marxismo. Pero las cosas se complican más para el caso de América Latina, porque en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, en especial a partir de la Revolución Cubana, el marxismo se va a combinar con ideas nacionalistas revolucionarias y a eso le vamos a denominar izquierda. Cuando viene la crisis del marxismo y del socialismo, pues ya era muy difícil decir qué es izquierda. Sin embargo, en los años 90 persistió el término izquierda. Y ahí es donde, regresando a Norberto Bobbio, se nos ayuda mucho. Porque entonces, ¿qué es la izquierda hoy en día? En principio sigue siendo un término para delimitar a un bando del espectro político. Pero ¿qué es lo que puede medianamente unificar a ese bando político? 4 principios muy elementales. Primero, el principio de la igualdad. Ese es el primer gran principio. Todo aquel que defienda por vía de los hechos una política de igualdad entre las personas, los ciudadanos o los trabajadores, como se quiera decir, es de izquierda. Otro principio es el interés mayoritario o el interés de las mayorías. Quien persiga políticas tendientes a esto es de izquierda. Otro principio derivado de esto son los derechos. Quien defienda derechos es de izquierda. Y el más importante, o con lo que cierra todo esto, es la democracia, pero la democracia participativa, es decir, donde las masas participan directamente para resolver asuntos de la vida pública. Que eso no excluye las elecciones, que es una medida indirecta, pero se espera que la democracia participativa sea más allá que lo meramente electoral. Entonces, si entendemos lo que se nos sugiere por estos autores y otros, de que la izquierda es defender la igualdad, el interés mayoritario, los derechos y la democracia participativa, entonces estamos hablando de que muchas expresiones caben en la izquierda, dentro de ellas, evidentemente, Morena y Andrés Manuel López Obrador. Así que nadie al día de hoy tiene una patente de corso en torno a lo que es la izquierda. Todos somos de izquierda mientras defendamos por vía de los hechos esos 4 principios básicos que se nos define o se nos propone desde la literatura de la ciencia política. Así pues, compañeros, avancemos sobre esas claridades y no persigamos fantasmas, sigamos luchando. Muchas gracias.